Emma dice, voy a realizar un webinar presentando un proyecto. ¿Qué tips me pueden dar? Adelante. Cosas importantes cuando se va a hacer un webinar es el antes y el después. O sea, a veces estamos muy enfocados en qué decimos, qué hacemos, pero ojo, antes hay un proceso que nos han enseñado y es el follow-up para hacer cómo lo estás vendiendo y cómo estás recordando. Eso es muy importante para cerciorarse que entren. Ahora, si entran o no, tienes que lanzarse a hacerlo porque ese es el crecimiento del webinar. Ya estando en el webinar, a mí me parece que es muy importante mantener los tiempos cortos, mantener picos, o sea, crear que la audiencia ojalá interactúe contigo, hacer preguntas para que no sea como un webinar muy monótono. Acuérdense que ahora la gente está con muchas actividades y sacar 20 minutos de su tiempo y tenerlo concentrado, tienes que tener muchísima interacción. Yo diría solamente puntos importantes, el resto que vengan a ti, porque si lo dices todo, ¿para qué vuelve el cliente a ti? Así es. Así es. Adelante, muy bien, Jenny. Vamos a hablar. Yo voy a hablar después de los 5 pilares de un webinar exitoso, pero adelante, José. Adelante. Bueno, antes que nombres los pilares y veas y le demos toda esa información, si es el primer webinar, simplemente hacerlo. Hacerlo. Muy bien, no busquemos todas las herramientas, los tips necesarios porque es tu primer webinar. Y para la sala que nunca lo han hecho es simplemente hacerlo, atreverte a hacerlo, comenzando por allí. Eventualmente vamos a ir ajustando después de ese primer webinar todos estos tips, la entrada, la salida, los call to action que vamos a hacer, los tips que vas a dar de esos 5 pilares, pero más importante, Emma, es hacerlo. Muy bien. Porque del resto vas a querer tener la lista completa y no vas a tomar acción porque no estás preparado. La cuestión es, ok, con lo que tengo, me lanzo. Muy bien, Orlando. Muy bien. También les recuerdo a todas las personas que tienen nuestro entrenamiento, el coaching de Montiel Organization, o son parte de ese 5. Si eres parte del coaching o parte de ese 5, recuerda, Emma, que puedes ir aquí a webinars, y en webinars te vamos a explicar cómo automatizarlo, cómo hacerlo, los recordatorios para los webinars, que es el before. Todo proceso de webinar tiene un antes, durante y después. Antes, durante y después, que es lo que hablaba Jenny, es uno de los 5 pilares, ¿okay? Cómo preparo el antes para crear la mayor urgencia y crear la mayor convocatoria al webinar. La estructura, el durante, ¿qué hago yo durante el webinar? Y finalmente, después del webinar, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Okay? ¿Cómo se hacen cada uno de estos pilares? Aquí lo puedes tratar en la parte de webinars, en lo que es nuestro entrenamiento 100% en español. A ver, adelante, Sal. Yo quería aportar también que sí es todo un proceso, no solamente es el momento del webinar, sino que hay un antes que te tienes que preparar, tener una audiencia, todo. Lo del webinar, para mí, o sea, no es lo difícil es atraer a la gente y luego hacerle el seguimiento. Y también apoyarse de alguien experto, por ejemplo, un in-house o de Q Capital, que nos hable de préstamos. Oye, de Judy Peraza. De Judy Peraza, que es divina, la mejor compañía de títulos, que la amo. Sí, correcto. Adelante, Sara, ¿algún otro punto? Víctor, tú tu primera, y lo repetimos muchas veces, sé que la mayoría de las personas lo han escuchado, pero para los que no te han escuchado todavía, tú has puesto en algunos webinars, ¿cuál ha sido el número de la audiencia más grande que has tenido? Ha sido 320 personas. 320 personas, pero tu primer webinar, ¿cuántas personas fueron? Bueno, antes de no estar en este entorno, yo fui de los primeros que traté de tirarme al agua sin tener una metodología, pero lo hice, como estaba mencionando ahorita José, de hacerlo, lo hice. Y bueno, ahí tuvimos 6 personas. Tuvimos 6 personas, de las cuales era mi esposa, 4 compañeros y un cliente. Exactamente, ¿ok? Entonces, es clave. Aquí vamos a mandarle un saludo a los nietos de Tomasito. Mira, pues, Tomás, pero mira esa nieta. Oye, tiene una pinta de americana, mira qué belleza. Qué linda. Ella se llama Siena. Siena Candela. Siena Candela le decimos, porque es Candela. ¿Y Siena, hablas español o no? ¿Hablas español, Siena? Ay, muy bien, excelente, qué linda, Siena. Un besito. Qué bien. Qué belleza. Ella quiere hacer un webinar. Ve, importante. Entonces, hablando de Siena, ¿cuáles son esos pilares? ¿Algún otro punto que quieran tocar sobre el webinar? ¿Algún otro tip que quieran dar sobre los webinars?
Orlando, Karina. Adelante, Karina. Yo cuando empecé a hacer mi primer webinar vi algunos que están en la plataforma como referencia de otros compañeros que ellos lo estaban haciendo. Eso me dio un poco de tranquilidad para entender cómo era el mecanismo. Muy bien, muy bien. Entonces escribamos, gracias, Karina. Escribamos entonces 5 pilares, componentes básicos para lo que es un webinar. Primero que todo, entender la estructura del antes, durante y después. El éxito del webinar tiene que ver con la convocatoria, con la urgencia, con la curiosidad que yo genero para que las personas asistan al webinar. ¿Ok? Antes, durante y después. El segundo punto, después de esa estructura, ¿qué es el webinar? El durante. El tercer punto, que viene que ver con el durante. Aquí viene la estructura del durante. Punto número 1, me presento. Punto número 2, digo de qué voy a hablar. Punto número 3, lo hablo, lo digo. Punto número 4, hago un pequeño resumen. Punto número 5, la llamada a acción. La llamada a acción. Y la llamada a acción siempre tiene que ver con la próxima conversación, bien sea 1 a 1 o al próximo webinar, idealmente al 1 al 1. Punto número 4, asegurarnos del después. ¿Quiénes estuvieron en el webinar? ¿Quiénes estuvieron todo el tiempo durante el webinar? ¿Quiénes interactuaron más en el webinar? ¿Quiénes fueron, y ustedes lo saben, quiénes fueron los que interactuaron? ¿Quiénes duraron más durante el webinar? Y punto número 5, ya es una técnica un poco más avanzada, es poder automatizarlo. Si no lo puedes automatizar todavía, por lo menos promoverlo, sobre todo a las personas que no asistieron. Porque el 80% de las personas no van a asistir. Entre el 80 y 70% de las personas que tú convoques al webinar no van a asistir en ese momento. Pero sí un 20-25% lo van a ver luego. Adelante, Tomás. Orlando, una pregunta. ¿Tú recomendarías a una persona que recién empieza en el negocio de real estate hacer webinars o debería pasar por otros pasos? No, eso por lo menos en nuestro coaching semiprivado es generalmente en la semana número 8, 9 y 10. De hecho, en estos momentos estamos en la semana número 11 del coaching semiprivado de enero y estamos en pleno proceso de los webinars. O sea, es algo un poco más avanzado. Correcto, digamos. Un poco más avanzado, pero estamos hablando... Hay gente en la audiencia que dice, uy, tengo que hacer webinars, y ni siquiera he empezado a hacer otras cosas. No tienes el proyecto 250, no tienes los proyectos bandera, no tienes las habilidades de manejo de objeciones, no tienes las habilidades de cierre, no entiendes lo que se llama crear la curiosidad, las ofertas, las garantías, y para un webinar se necesita eso. Te voy a dar ahora unos tips, esa es la estructura, los pilares, te voy a dar unos tips básicos. Un webinar no debería durar más de 20-25 minutos, como demasiado, pero como demasiado. Minuto 25 ya debes estar cerrando, porque vas a ver un down. Al minuto 24 a 26 vas a ver un drop, y miren la mayoría de ustedes haciendo así. ¿Okay? El webinar es para despertar la atención de los interesados. El webinar es para descubrir quién está interesado, no para dar una cátedra. ¿Entiendes? El webinar no es para dar una cátedra, el webinar es para descubrir quién está interesado. Por eso es tan importante, Tomás, no en la primera semana, en la segunda semana, es yo entender cómo genero la curiosidad, cómo genero la audiencia, cómo creo una oferta, cómo creo unas garantías, para que durante el webinar yo hable de esta oferta, de estas garantías, urgencia, tiempo limitado, unidades limitadas, y las personas que estén interesadas, punto número 5, la llamada a acción. Y los que estén realmente interesados, cualquiera de ustedes puede comunicarse directamente conmigo vía WhatsApp o a mi teléfono, mandarme un correo electrónico y con mucho gusto podemos hablar de uno a uno de las ofertas que tenemos, de las unidades en específico que tenemos, hasta cuándo dura la oferta y las garantías que tenemos sobre la compra-venta de esta propiedad. Esa es parte de la llamada a acción. Orlando, y otra cosa que es súper importante y que es muy bueno, pues que como quedan grabados, los editas y luego los subes a YouTube y están de por vida. Muy bien, muy bien. Esa es parte del after, correcto. Muy bien, Lorena. Eso es parte del after, de cómo lo promuevo, cómo lo mando, cómo lo corto, exactamente en qué tipo de plataforma lo hacemos. Excelente, excelente. Adelante, Salo. Yo pienso que, Orlando, y disculpa, es entender que para las personas que están queriendo tomar acción en hacer un webinar sin tener toda la estructura, entender que nosotros somos el producto, ¿no? Nosotros estamos empaquetando de alguna u otra forma ese branding a nuestros clientes. Entonces comenzar con un webinar al principio, no sé si podamos tener el resultado ideal, pero no lo vamos a tener. Entonces empaquetar
ese producto que somos nosotros mismos, que estamos ofreciendo, tiene que ir de la mano de un proceso, ¿no? Y muchas veces no se capta, ¿no? Pero ¿por qué tengo que comenzar con la lista de 250? Porque es parte del proceso. ¿Quién va a ir al Muy bien, muy bien. Entonces, con eso comenzamos, por ejemplo, en el coaching, ¿comienza dónde? Con el proyecto 250. Sí, pero es que ninguna de las personas en mi proyecto 250, que es una de las percepciones que tienen los agentes, ninguna de las personas que yo conozco quiere comprar o vender una propiedad. El 99.99999%, por no decir el 100% de las veces, es una percepción errónea. No lo hacen, es una percepción errónea. No, es más, terminamos muy sorprendidos de la cantidad de personas que terminan tomando acción o que nos pueden referir, ¿no? O que ya tomaron acción. O que ya tomaron. Cuando finalmente muy bien, la persona dice, lo voy a hacer, de repente se topa con un nombre y alguien le dice, oye, pero si acabo de comprar una propiedad hace 2 semanas, ¿por qué no me llamaste antes? Y eso es el cubo de agua con hielo que le cae a la cabeza a la gente y dice, ¿y por qué no lo hice antes? Así es. Muy bien, Tomás. Y gracias por esa observación, José, porque es un proceso. Y ese proceso no es largo. Este proceso, como nosotros decimos, es en la sesión número entre la 8 a la 11, o sea, semana 8 a 11, ya lo estás haciendo. O sea, la mayoría de los agentes en su vida han hecho un webinar y tienen 12, 15 años en el negocio. Que creo que puedes prepararte por 2 meses y medio para lanzar un webinar y le puedas sacar el máximo provecho, sobre todo desde el punto de vista emocional, que no te dé tanta presión.